Bienvenidos a esta sección de entrevistas de la Red de Estudios sobre Educación Red, con la entrevista Retos para desarrollar un currículo en perspectiva de paz. Y para ello nos acompaña un invitado con una gran trayectoria y experiencia investigativa en el tema, el doctor Miguel Alejandro Barreto Cruz, a quien agradecemos su colaboración, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, pues el doctor Miguel es profesor e investigador de la maestría en Educación Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto en Medellín, Colombia. Ahorita está él en Medellín, Colombia, precisamente, ¿no? Y miembro, por supuesto, de nuestra red. La red, pues, es un espacio académico que agrupa a docentes e investigadores como el doctor de Iberoamérica en torno al proyecto Perfeccionamiento de las Ciencias de la Educación. Estamos muy contentos de desarrollar esta secuencia de entrevistas, sobre todo en el marco del 10º aniversario de nuestra red y bajo la coordinación general del doctor Eldis Román Cao. Mi nombre es Claudia Tapia, profesora investigadora en el Instituto Tecnológico de Sonora. Es una universidad pública en México y miembro también, por supuesto, de la red, ¿no? El objetivo de esta sección de entrevistas es difundir los aportes, las experiencias y, en general, el quehacer de nuestros investigadores de la red, como el doctor Miguel. Entonces, como les comentaba, hablaremos sobre el tema retos para desarrollar un currículo en perspectiva de paz. Y me permito compartir el currículum del doctor Miguel Alejandro Barreto Cruz y posteriormente, pues, iniciamos. ¿Qué les parece? Como les decía, es doctor en Ciencias de la Educación y profesor investigador de la maestría en Educación Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto en Medellín, Colombia. En el área de investigación está categorizado como junior en MinCiencia y es el líder del grupo de investigaciones educativas y pedagógicas GIEP, categoría B, MinCiencias. También lidera el semillero de investigación de responsabilidad social en educación y ha sido líder de proyectos de investigación y coautor de 2 libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales en temas como responsabilidad social educativa, currículo y paz, identidad misional, educación para la transformación social, currículo, entre otros. Actualmente está vinculado al Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquía como integrante investigador y hace parte del catálogo de investigadores del Instituto Colombo Alemán para la Paz, denominado CAPAZ. Sus últimas publicaciones son Libro Resultados de Investigación, una estrategia curricular para el fomento de la cultura de las paces en el ámbito universitario. También tiene su capítulo del libro Perspectivas investigativas en torno a la responsabilidad social educativa, un artículo sobre percepciones y prácticas de responsabilidad social universitaria, un llamado a la coherencia. Entonces, como ven, tenemos un reconocido experto en el tema a quien agradecemos su tiempo y el compartir su experiencia en esta temática. Felicidades por estos logros académicos, esta productividad, doctor. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar. Doctor, nos gustaría que nos compartiera por qué es importante introducir elementos de paz desde el desarrollo de un currículum. Sabemos pues ahorita que las distintas regiones del mundo, ¿verdad?, atraviesan por estas situaciones de conflicto y escalan a la violencia. Entonces, ¿cómo desde nuestros ámbitos universitarios, desde los centros educativos, podemos introducir elementos de paz desde el currículum? Doctor, platíquenos. Bueno, yo creo que, doctora Claudia, usted ha mencionado algo que es muy importante y es lo que está ocurriendo en nuestras realidades, lo que está pasando en las calles, lo que está ocurriendo en nuestros países y en el mundo en general. Hay mucha violencia. Muchos creíamos que posiblemente la pandemia del COVID-19 nos iba a enseñar a valorar más la vida, a convivir mejor unos con otros, pero lastimosamente vemos que eso no es una realidad. Y frente a ese contexto de violencia, de tanta agresividad que hay en nuestra sociedad actual, yo creo que recordaría ahí lo que se plantea a veces en materia de responsabilidad social, de que las universidades no pueden considerarse como una isla feliz, aisladas de lo que ocurre afuera de sus muros o cuyo interés únicamente se centre en formar buenos profesionales. Creo que como universidades tenemos una responsabilidad de atender a las características y a las necesidades que hay en nuestros contextos. Y una de esas responsabilidades es aportar a la paz. Por eso hay que hacerlo y bueno, y hace además también parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es tarea de las universidades que formemos en temas de paz y, ¿por qué no hacerlo a través del currículo? Exacto, ¿no? De una manera más formal, ¿verdad? E intencional, como es la educación, ¿no? Es una de sus características, la intencionalidad y la sistematicidad, ¿no?
usted retomaba en una de sus publicaciones que vi en internet por ahí, dice, si las guerras nacen en la mente de los hombres, dice, es en la mente de los hombres, bueno, debería ser una palabra genérica, no inclusiva, pero bueno, así estaba textual por parte de este organismo que usted citó, ¿no? Es en la mente de los hombres que se deben construir los cimientos de paz. Yo creo que esto también nos deja este gran compromiso, ¿no? Que a través de la educación podemos construir esa cultura de paz. Doctor, entonces, ¿de qué manera un currículo en perspectiva de paz, doctor, puede contribuir a la realidad latinoamericana actual, ¿no? No sé si gusta también ampliarnos, doctores, sobre eso. Bueno, yo creo que ahí está una de las características esenciales del currículo. Yo uso mucho y soy muy fan de Tomás Tadeu da Silva, que tiene un texto sobre currículo que lo define como nuevos espacios de identidad. Y él plantea que el currículo tiene que ver con aquello que somos, con aquello en lo que nos transformamos. Lo plantea como una cuestión de identidad. Entonces, estaríamos pensando ahí que a través de una propuesta curricular en perspectiva de paz, pudiéramos estar apostando a la transformación de quienes pasan por la universidad, pero en esa medida también de los futuros profesionales que se van a desempeñar en diferentes áreas en nuestra sociedad. Entonces, se trata de, ya usted lo mencionaba, de ser intencionales, porque hay una responsabilidad a través del ejercicio formativo. Mire, hace unos años, el Observatorio de la Universidad Nacional de Colombia reseñó que los mayores corruptos de Colombia eran egresados de las mejores universidades del país. Ujú. Y el observatorio cuestionaba, ¿qué pasó con la ¿Qué misión de pasó? aquellas universidades? Exacto. ¿Qué pasó con aquellas intenciones formativas? Entonces, ahí es donde está el llamado a que a través del currículo se logre un real proceso de transformación. Por eso la parte curricular o cuando pensamos en un currículo, no nos limitamos únicamente a un cuerpo de conocimientos. Estamos Ujú. pensando en un proceso que hace el estudiante, que hace el profesor, que hace la universidad para generar cambio y para generar transformación social. Entonces, un currículo en perspectiva de paz es poder pensar en un mejor país, en un mejor Iberoamérica, en una mejor sociedad, en un mejor mundo. Exacto, ¿no? Porque también bastante se dice, bueno, es que el contexto como está, lo que se está viviendo en el mundo, la parte exterior a las entidades educativas, pero también hay estudios, ¿no? Que demuestran que también, pues, en este caso, las universidades son generadoras de violencia. Entonces, y luego esto que está diciendo, ¿no? De egresados. Entonces, ¿cuál es el papel, doctor, de las universidades para desarrollar una cultura de paz desde el currículum? ¿Qué papel, están teniendo ahorita? Bueno, yo creo que el papel de las universidades debe ser un asunto de coherencia. Si hablamos de concepciones tradicionales de currículo, podemos ir a pensar en lo que dice Steinhaus, que el currículo se mueve en dos dimensiones, entre las intenciones formativas y lo que son las realidades educativas. Y ahí hay un elemento de tensión. Yo creo que es la tensión que vivimos todos como seres humanos entre el ideal de lo que quisiéramos hacer y lo que sucede cotidianamente en la práctica. Siempre doy un ejemplo y es lo que ocurre cuando llega diciembre y hacemos todos los planes para el año siguiente y Sí. decimos, el próximo año voy a leer Tal unos cosa. 10 libros, el próximo año voy a tener una vida fitness, una vida Sí, saludable. Hacemos N cantidad de planes, pero en la realidad llegan nuestras ocupaciones y entonces se nos olvida los compromisos que habíamos hecho y nuestra dieta muchas veces no es saludable o no sacamos el tiempo necesario para ejercitarnos. Entonces, lo mismo ocurre con esas intenciones formativas de las universidades. Si miramos el proyecto educativo institucional, el componente teleológico, establece principios que están muy bien establecidos, que son inspiradores, no podemos decir ujú, que no lo son, pero
debe buscar que en la práctica, aún desde la manera como se relacionan con el estudiante, la manera como se desarrolla el ambiente de las clases, el espacio aún fuera del aula, sea un modelo, sí, inspirador de lo que debe ser una cultura de paz. Hay un ejemplo también ahí en una de las investigaciones, recuerdo en el relato de un estudiante que cuestionaba que le hablaran de cultura por ejemplo, en su institución educativa, cuando pasa, y cuando dice, aquí me hablan de tener cultura, de tener al menos actitudes o vivir de una manera que sea ejemplar, pero por el frente mío pasan directivos y ni siquiera me saludan, o la Ok, actitud es arrogante. Entonces, aún en esos pequeños detalles, se está tejiendo un currículo que pasa de ser intención a una realidad. Y si hablamos de paz, o sea, no nos podemos quedar en los discursos. Hay muchas publicaciones de paz, hay muchos sí, discursos de paz, exacto. pero al momento de materializarlo, yo creo que es donde nos quedamos cortos. Y la manera de empezar a materializarlo, lo que deben hacer las universidades, es tal vez empezar por acciones pequeñas. Por acciones. Yo creo que es ya, pues como dices, ¿no? A través de las diferentes épocas, los diferentes años, se han tenido esos implementación de programas, ¿no? Yo lo he visto en México, ahorita, por ejemplo, está el programa muy fuerte de Juntos por la Paz, donde las universidades incluso se les está pidiendo qué programa, qué están haciendo, ¿no? En esto, entonces lo vemos permeado, que le llaman como las competencias de impregnación, que lo vemos en algunas materias. Por ahí mencionaba también alguna vez que platiqué con usted, doctor, sobre las cátedras de paz, ¿no? Como materias, o sea, hay esfuerzos, obviamente, ha habido, ¿no? Durante los diferentes rediseños que se han venido realizando, ¿no? Entonces, ya hay esfuerzos, se nos está pidiendo. Me tocó hacer un análisis donde de manera explícita en sus misiones y visiones las universidades están poniendo elementos de paz también. Entonces, esto se está moviendo y hacerlo de manera explícita, que eso sería el currículo, ¿no? Y eso implica muchas cosas, ¿no? Muchos retos, tanto para el profesorado, que es el principal, siempre decimos, ¿no? El que marca esas variaciones en el aprendizaje, su desempeño. Pero igual están todos, ¿no? De quién logra instrumentar o bajar esas políticas de que hay que introducir esos elementos de paz, los administradores educativos, los rectores, los directores, los vicerrectores. Entonces, estamos hablando de que son bastantes actores educativos y bastantes procesos que deben de permearse con esto. Doctor, entonces, yo creo que usted con esta experiencia me encantaría que nos compartiera qué aspectos se deben de considerar para diseñar un currículum en perspectiva de paz, según la experiencia que usted ha tenido, ¿no? Los cómo siempre son importantes, ¿verdad? Para quienes a lo mejor van empezando con esto o reforzando más bien estos elementos de paz en el currículum. Entonces, no sé si nos pueda compartir. Claro que sí. Ahí dentro de la charla usted hacía alusión, por lo menos en el caso colombiano, está establecido por ley la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas, en todos los niveles de formación, desde educación básica, media, las universidades. Todos deben tener una cátedra de la paz. Pueden manejar otros nombres, pero deben tener unos Muy contenidos que bien. se relacionen con la paz. No obstante, hablando precisamente de esos cómo o de qué manera, quiero invitarles sí a una lectura el último libro que trabajé con unos colegas que precisamente y vincula una estrategia curricular para el fomento de la cultura de las paces en el ámbito universitario. Ese libro está en línea, es de acceso abierto Ok. y hay cuatro elementos que solo quiero mencionarles a manera de abrebocas y que igual pueden profundizar en el texto. Uno tiene que ver con, no se puede limitar solo a contenidos de un área. Es decir, cuando hablamos muchas veces de un curso transversal o de una materia o de un módulo como tal, que es el único que se encarga de formar en temas de paz. No puede limitarse, en el caso A eso. colombiano, está esa experiencia, pero nos dimos cuenta en diálogo con los estudiantes, mirando cuáles eran sus representaciones sociales en torno a lo que es esa paz y el ámbito universitario, y encontramos que ellos encuentran mayor significado en asuntos de paz cuando se vincula
diferentes áreas del componente profesional. Entonces, no porque, yo soy un profesor donde me pidieron hablar de matemáticas, entonces me centro en En eso. matemáticas o en estadística o me centro en investigación y dejo de lado asuntos de la formación humana. No podemos hacerlo de esa manera. La paz es un asunto transversal. La paz Pues, es un asunto que nos compete a todos, no importa en qué área estamos o en qué área trabajamos. Y ahí es donde se vinculan también, y ya usted lo mencionaba, doctora Claudia, directivos, administrativos de las universidades, desde el portero que recibe a los estudiantes en la puerta. todos. Ujú. Ahí se debe reflejar una cultura de paz en todos. Entonces, lo primero debe ser un asunto, sí, transversal a todas las áreas. Lo segundo debe ser un asunto que se debe construir con la participación de los estudiantes, con la participación de todos los actores educativos. Hacíamos una investigación y encontrábamos que los estudiantes encuentran mayor significado en aplicar cosas para su vida cuando se les involucra, cuando tienen voz, cuando su voz es escuchada. Y ahí no estoy hablando de los estamentos formales que tienen las universidades. Es que hay un representante de los estudiantes en el Consejo del Gobierno de la universidad. Es que es el representante de los estudiantes. No. Cualquier estudiante debe sentir Puede que ser. su voz es importante, que su voz cuenta para su maestro, para el administrativo, para todos. Entonces, se deben buscar y generar estrategias para que haya una participación activa y una participación real, donde si se quiere construir, vamos a construir en esta universidad una cultura de paz, o como universidad vamos a desarrollar una propuesta para impactar el contexto. Hay que empezar por escuchar a los estudiantes. Y ahí viene lo El tercero. tercero, que es vincular el contexto real de los estudiantes. Veíamos que los estudiantes tienen o le otorgan un gran significado a aquellas clases donde les permiten reflexionar sobre las problemáticas que están ocurriendo ahí afuera. Miren, en Medellín vivimos unos problemas y en Colombia, y yo creo que Latinoamérica, Sí, unos sí, problemas de doctor. violencia fuertes. Usted que está en Estamos en México. la lista de los países, ajá, más violentos. Entonces, ciudades violentas los tenemos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, sí. Así es, y se ha naturalizado el conflicto o la violencia. Aquí se volvió como un parte del lenguaje que ya uno escucha que amaneció un muerto en el río Medellín, que Sí. le llaman aquí embolsados y apareció un cuerpo embolsado a la orilla de una carretera y pareciera que eso es lo normal del discurso, de la cultura, del paisaje. Entonces, ¿cómo llevamos esa, Desafortunadamente. Ujú, infortunadamente, pero ujú. cómo llevamos esas realidades o aquellos puntos críticos que se viven a nivel político para que sean dialogados en el aula, para que sean dialogados en la universidad y para que desde ese contexto se planteen también soluciones? Y finalmente, algo muy sencillo, son unos principios relacionales, unos principios prácticos. Vean, nosotros en la investigación retomábamos un investigador de por sí mexicano, Gerardo Pérez, que él hablaba de unas paces en plural. Y cuando hablamos de esas paces en plurales, no se limita a una sola dimensión. En el libro finalmente hablábamos de tres paces: una paz individual, unas paces comunitarias, unas paces sociales que vinculan también el territorio. Y ahí solo quiero resaltar cuando hablamos de esas paces individuales. Por eso la formación en las universidades, y vuelvo a lo que mencionaba al inicio, no puede limitarse solo a la parte técnica, el componente profesional. Nosotros no solo necesitamos buenos profesionales en el mundo, necesitamos buenos seres humanos. Buenos Entonces, seres en el humanos. libro, Con eso eh, lo digo. así es. Y en el libro van a encontrar unos principios que ustedes dirán, pero esto es currículo, eso es currículo. Cuando Ujú. hablamos de un principio de solidaridad o de un principio de intercomunicación o de un principio que nos lleva a relacionarnos mejor con otros, es porque vincula que parta de mí mismo el cómo actúo socialmente responsable, el cómo actúo en una cultura de paz. A veces decimos, sí, hay que tener paz, pero no tenemos paz ni siquiera con nosotros mismos, Nosotros con las mismos. personas que vivimos en nuestras casas, en nuestros Ujú. hogares. Entonces, son unos principios prácticos que deben articularse al currículo para que formemos mejores personas, que es lo que está demandando esta sociedad.
No, doctor, lo que usted ha dicho, estos puntos y los ha resaltado, creo que es de gran, muy revelador, ¿no? Muchas veces decimos, ¿cómo hacerlo? Quizás, o sea, casi por sentido común, pues tenemos que procurar que todos en la universidad, todos en este centro educativo, pues todos convivamos, ¿no? De manera pacífica. Lo que también mencionaba Galton, no tan solo es como ahora la alfabetización digital y a ver todo eso que también, bien, estamos en eso y antes de la pandemia y más en la pandemia y después, pero ahora también hablamos de una alfabetización en resolución pacífica de conflictos. O sea, estamos viendo lo que sucede y aún, como dice usted, tenemos conflicto ahí con nuestras paces, que ahorita nos resalta muy bien, ¿no? Los tipos de paz. Entonces, no solamente una materia, sino que eso debe estar impregnado en todo el currículum, como los tipos de currículum. Está el formal, el vivido real y el oculto, ¿no? Entonces debemos de cuidarlo, ¿no? Que esté en el formal, pero también que realmente se esté llevando a cabo y pues ir monitoreando también ese currículum que le llaman el oculto, ¿no? Entonces, Y ahí, perdón, doctora sí, Claudia, y ahí en ese oculto sabemos que no está bajo nuestro control, pero sí podemos ser intencionales para generar ambientes de tal manera que pueda florecer como parte natural en ese currículo oculto un asunto relacional. Miren, encontramos en la investigación cómo los estudiantes, por ejemplo, cuando hablamos de asuntos de paz, y de cómo la universidad promueve cultura de paz en esa investigación de ese libro, no lo limitaban únicamente al aula de clase, al contenido de un curso, sino que lo daban de espacios en cafetería, de espacios abiertos de la universidad. Ahí hay asuntos de currículo oculto. Entonces, me parece muy valioso ese aporte que usted nos hace porque nos lleva a pensar en ser intencionales, pero aún en aquello sobre lo que no tenemos control sí lo podemos influenciar de alguna manera. exacto, ¿no? Y también mencionar la parte de, o sea, así como establecemos indicadores muy cuantitativos de otras cuestiones también, ¿no? De indicadores educativos también, ¿no? Darle un seguimiento. Ahorita decía, bueno, es que preguntamos y el estudiantado dijo esto, ¿no? Mayor participación salió. Entonces podemos nosotros también, ¿no? Y lo hay, ¿no? Muchas universidades son centros, pero verlo ahora de manera más, ¿cómo decirlo? Que todo el mundo trabajemos y reflexionemos sobre en qué medida vamos avanzando, ¿no? Los que ya empezaron a trabajar con estos temas de educación y cultura de paz. Entonces, la parte de la evaluación y seguimiento es también muy importante, ¿no? Y bueno, lo importante, vincular con el contexto, hay mucho material de donde reflexionar, ¿no? Casos reales, que lo vemos en las noticias, lo vemos en nuestra vida, como decía doctor, y el tema también de los tipos de pases, ¿no? Pues eso también invita a reflexionar, a trabajar con nosotros mismos, ¿verdad, doctor? Desde nosotros, lo que algunas clasificaciones le llaman la parte micro, macro y meso, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, sobre todo, doctor, pues yo creo que eso nos lleva a, a sobrevivir como humanos, ¿no? Ya no hablemos de, bueno, no me voy a pelear. Bueno, ya vamos a sobrevivir, vamos a la supervivencia humana, de que nuestros conflictos que son inherentes, ¿no? A ver que toda esta teoría del conflicto dice, siempre habrá conflicto, pero no hay que escalar pues también a la violencia. Doctor, no sé si gusta agregar algo más para ir cerrando esta de verdad interesante entrevista y muy necesaria hablar sobre estos temas de paz. No, solo hacer una claridad y es que en ocasiones pensamos en una fórmula mágica o que la fórmula tal vez para pensar en asuntos de paz y aún desde lo curricular tiene que sonar tal vez con un trasfondo epistemológico que no sea inteligible para todos o que sea ahí codificado, y nos damos cuenta que no, que es un asunto sencillo, que es un asunto que empieza desde el rol que Exacto, asumimos como profesores, como exacto. administrativos, como estudiantes. Es que estamos hablando de cultura y la cultura se construye de manera grupal, de manera colectiva. Entonces, la invitación es esa. Tal vez hemos estado pensando de manera muy abstracta y tenemos el discurso y nos ha faltado aterrizar el discurso a prácticas concretas. Por eso, Exacto. recordemos ese asunto, la cuarta recomendación que les daba de pensar en principios prácticos. Exacto, ¿no? En principios prácticos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Invitamos también pues a toda nuestra audiencia a seguir participando en este tipo de eventos. Invitamos también a todos a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra educación y cultura de paz. Y bueno, aquí el doctor Miguel Ángel
Miguel Alejandro nos compartió también parte de los cómo lo podríamos ir haciendo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Claudia.